La recoge de la calle, oliendo horrible, ¿sabes? Lloviendo, la baña, le da ropa, le da comida, le da todo lo que ella quiera. Para que sí, sea complaciente, pero en eso quedamos. Yo lo doy todo lo que usted quiera, pero usted me regala siempre un tipo de placer. Sí, papi, camine. Vamos a hablar de Freddy Valencia. Recordemos que es uno de los últimos seriales en Colombia. Consigo, pues lleva 16 asesinatos, de los cuales se han confirmado, pero hemos escuchado también más de 100. Actualmente él está en prisión, está en el patio 6 de la cárcel La Picota de Bogotá. Según información, él vivía en Monserrate, tenía un cambuche y pues allá cometía todos sus atroces actos, las violaciones hacia mujeres y pues los asesinatos ya confirmados. Me gustaría de pronto que habláramos de la infancia de Freddy, porque él creció en un barrio pues, de Kennedy, acá en la ciudad de Bogotá. A sus 14 años, en 1996, él inicia un proceso de control de ira. No sé si de pronto nos puedas contar un poco de esta etapa de la niñez, el por qué empieza a tener estas conductas, porque también a sus 17 años falleció su madre, entonces no sé si de pronto Freddy tuvo ahí muchas crisis y ahí de pronto empezó un tema ya psicológico. Mira, Valentina, no se conoce mucho de forma real de la infancia de Freddy Valencia. Yo creo que eso también constituye o nos está invitando a un reto de conocer un poco más. Es decir, lo ideal sería seguirlo entrevistando, seguir obteniendo esa información, entrevistar a algunos colaterales incluso del barrio de donde él se crió, que fue en el sector de Kennedy. Un poco también confirmar o desmitificar aquello que él mismo manifestó de que había tenido acceso a una educación superior, presuntamente haber hecho una carrera y que ahí al parecer fue una etapa donde conoció a una mujer y que por la traición que le produjo esa mujer fue una especie de detonante para comenzar a asesinar. Eh, si eso es real o no. ¿Qué hay de lo que el mismo Freddy Valencia llega a comentar de su propia voz? Y es, sí, una situación donde falta su figura materna a una edad en la cual es importante, sí, una edad de preadolescencia, estamos hablando de los 14 años más o menos. Tenemos otra etapa donde él empieza con consumo de drogas alucinógenas, a tomar calle. Pero si nos volvemos a el Freddy Valencia chiquito, que quiero que lo imaginemos como un niño, ¿sí? Sí. Que como todos nosotros es una etapa de formación, de neurodesarrollo. Cuando hablo de neurodesarrollo me explico en que no es solamente el hecho de que alguien, un niño, tenga unas necesidades de tipo emocional, psicológicas, sino que hay unos hitos a nivel de formación de nuestro cerebro, ¿no? Si yo te preguntara, por ejemplo, ¿a qué edad crees tú que comenzamos a envejecer? ¿Tú qué me dirías, Valentín? Yo creo que a los 30. No sé, siempre he pensado que a los 30 ya uno está como grandecito. Ok, voy a pasar aquí. ¿A qué edad crees que comenzamos a envejecer? Porque es que detrás de todo esto hay unos genios que manejan todo este tema, pero quiero escucharlos. A los 50. O sea, yo ya empezaría a envejecer desde hace 3 años. ¿A qué edad crees? Yo creo que desde el principio, desde el minuto cero en el que yo nací, desde ese momento comenzó a envejecer. Ok, interesante. ¿Qué dices? Envejeciendo, desde que nací pasan los años. ¿Tú qué dices, Valentín? Desde que nacemos, ¿tú qué dices? Que nacemos empezamos a envejecer, pero voy a dar una edad solo para sentirnos jóvenes y es por allá a los 80. Muy bien. No, la neurociencia ha dicho que comenzamos a envejecer, o el proceso de envejecimiento comienza más o menos entre 24 y 25 años. 24 años mujeres, 25 hombres. ¿Qué significa eso? Comienza algo que se llama un proceso de mielinización, es decir, hasta ahí llega, o sea, hasta ahí se forma nuestro cerebro, hasta ahí se forma físicamente
genéticamente, incluso biológicamente, lo que somos, y comienza el proceso de envejecimiento. Entonces, ¿qué significa eso y qué implicación tiene lo que estamos hablando? Que es muy importante todo lo que nos ocurre hasta más o menos los 20, 24, 25 años. Muy importante. Pero que en relación precisamente con la formación del cerebro, lo marca aquello que le ocurre en la primera infancia, en la adolescencia y en la adultez temprana. Puede generar, ¿sí?, unos traumas para el resto de la vida, si no los sabemos elaborar, si no los comprendemos y si se dejan simplemente pasar. Hay un elemento en la vida de Freddy Valencia que a mí me llamó mucho la atención y fue una situación disruptiva que a él le ocurre estando en educación primaria. Él dice que tenía más o menos unos 8 o 9 años, donde en una situación en la cual se empieza a interactuar en especial con personas del otro género, del sexo opuesto mejor, hablemoslo de esa manera. Si hablamos de género, pues vamos a tener toda una gama. Pero hablemoslo del sexo opuesto con niñas, donde él es humillado públicamente en ese colegio. Y la humillación ocurre cuando le bajan su pantaloneta, exponen sus órganos genitales y se burlan unas niñas. Creo que ahí empieza el tema de la ira y de la frustración. Hablan de que a los 14 años empezó un proceso con la ira. Yo diría que un poco antes, ¿sí?, con el control de los impulsos y con lo que él pudo haber desarrollado en relación con lo que representa ser mujer o las mujeres. Máxime cuando pierde a su mamá a una edad temprana, ¿no? Entonces seguramente no tuvo ese acompañamiento, tal vez no tuvo el vínculo que nosotros debemos generar con el sexo opuesto, con la mamá en especial, que es quien nos representa, y al no tener ese vínculo, ese acompañamiento, pues dejó que su ira, que el consumo temprano que empezó a tener de drogas alucinógenas, empezara a dañar ese imaginario, esa persona de la mujer. Yo creo que ahí tenemos un elemento muy importante en la formación de lo que después fue Freddy Valencia como asesino serial. Doctor, y eso lo que tú estás diciendo pasó en el colegio Rafael Uribe Uribe. Después de todo lo sucedido, él terminó su bachillerato y empezó a estudiar ingeniería industrial, pero solamente 4 semestres. Tengo entendido que ya después de esto, él empezó a consumir estupefacientes, ya se volvió habitante de calle y como lo dijimos al principio del podcast, empezó a vivir en Monserrate. Y él decía que como que buscaba habitantes de calle, a mujeres en esta situación de calle, las llevaba a su cambuche y pues allá accedía carnalmente, mostrándoles pues otra historia, ¿no? Que no era el bienestar que le estaba ofreciendo, sino que pues terminaban pues muertos. ¿Esa conducta a qué se debe? Freddy, ¿qué pensaba en ese momento? Pensemos en lo siguiente, ¿sí? Los asesinos seriales que atacan mujeres, las agreden sexualmente, quieren tener sexo con esas mujeres, ¿sí? ¿Tú qué me responderías? Que sí. Ok, comúnmente pensaríamos y diríamos, sí, quiere tener sexo con ellas. Pero todos los que estamos acá, que somos hombres, para tener sexo con alguna mujer, ¿necesitaríamos violentarla? No. No. O sea, tú responderíamos, no. O sea, yo puedo, si quiero tener sexo con una mujer, pues hablar con ella, convencerla, seducirla. Es posible que en muchos casos se use el engaño, se use la mentira, sí, pero no la violencia. Y tú acabas de mencionar algo del modus operandi de Freddy Valencia, y es que él no tenía sexo con estas mujeres, con las víctimas, hablemos de víctimas, sino era a través de la violencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Sí? ¿Cuál es precisamente la ganancia que tiene el criminal serial? Él practicaba también la necrofilia. Exactamente. ¿Y por qué más aún? Sí, quiero que esto lo hablemos ahorita un poquito después. Sí. Sí, porque había
sexo post-mortem, es decir, necrofilia, porque el componente conductual, psicológico, neuropsicológico incluso, porque tiene que ver con la forma como está estructurada su corteza prefrontal. Lo que nos diferencia de los animales, que es esa corteza racional que nos permite tomar decisiones, que nos permite controlar impulsos, que nos permite planificar, que nos permite la prospección. Cuando no hay un buen uso de la corteza prefrontal o cuando está lesionada, pues difícilmente eso se puede manejar. Y devolvámonos nuevamente a la niñez y adolescencia. Estamos hablando de un individuo que tenía problemas con el control de sus impulsos. Dentro de esos, emociones. Y emociones disruptivas como la ira. No significa que la ira sea una mala emoción, no. La tenemos todos los seres humanos porque casi que nace. Yo no sé mucho hablar de instintos y después les explicaré por qué. Porque los instintos son más de los animales que nuestros. Nosotros los instintos los perdemos a una edad muy temprana. Pero sí sé más de hablar de cómo manejamos esas emociones y esos impulsos y cómo, si no tenemos conciencia de esas emociones o impulsos, nos puede dominar. Es fácil pensarlo en Freddy Valencia. ¿Cuál es el componente de la agresión en el tema sexual? La humillación y el control que tiene sobre la víctima. Por lo que le ocurrió en su niñez. De alguna manera relacionado con, es decir, también sería muy ligero, Valentina, decir que ese monstruo el monstruo Monserrate se formó solamente por la humillación que sufrió en su niñez. No, es uno de los factores detonantes interesantes del análisis científico que uno puede tener en la perfilación criminológica. Pero no es el único. Aquí hay otros que le suman. La pérdida de su mamá es otro factor, ¿sí? Porque en el tema de socialización con el género opuesto, la madre es muy, muy importante en la generación de vínculos. Muy importante. Hay otro, el consumo temprano. Sí, pero fíjate que son factores que no son determinantes. ¿Cuántos de nosotros pues no tienen separación en nuestros padres? Hemos tenido que afrontarla seguramente, pero eso no hace que tú tengas comportamientos agresivos. Y menos omitidos. Hay otro elemento y es el consumo temprano de sustancias psicoactivas. De todas. ¿Sí? De todas las que van a terminar generando daño en tu cerebro, que van a terminando daño en algo que se llama las neuronas espejo, que es lo que nos genera la empatía. Pero para contestarte la pregunta, y es, ¿no es sexo el último fin del monstruo de Monserrate con estas mujeres vulnerables? Es una necesidad de humillarlas, de agredirlas, de someterlas y de mostrar poder contra ellas, incluso de coleccionar. Pero ahorita hablamos del tema de la colección y de la firma. Incluso Freddy tenía el perfil de las víctimas escogido, era entre 20 a 35 años de edad. ¿Eso también se debe a algo en específico? Sí, mira, casi que todos los asesinos seriales, estamos hablando de más de un 90% de asesinos seriales, tienen una victimología definida. ¿A qué me refiero? Ellos asesinan o solamente mujeres, o solamente hombres, o solamente niños, o solamente niñas, o solamente ancianos, porque esa también es una población vulnerable, o solamente personas con cierta discapacidad cognitiva, física, pero hay un perfil victimológico específico en el asesino serial. En el caso Freddy Valencia, como tú muy bien acabas de decir, son mujeres en una situación vulnerable que es habitabilidad de calle, consumo de sustancias psicoactivas, que eso es una vulnerabilidad, y ejercicio de la prostitución de calle, que yo creo que es el peor ejercicio que se hace de la prostitución. Y aquí vamos también a romper otro mito, Valentina, y es pensar o creer que a las trabajadoras sexuales, en especial a las de calle, les gusta el sexo o lo hacen porque les gusta el sexo. No, es un tema de absoluta necesidad. O sea, es muy fuerte, por ejemplo, ver quienes hemos trabajado en el centro de Bogotá y vemos algunos sectores de tolerancia de mujeres trabajadoras de calle que acceden a tener relaciones sexuales por 10.000, 20.000 pesos, o sea, por
por algo menos a $5. Es fuerte, ¿sí? Es muy diferente a otros niveles que hay del trabajo sexual, que son un poco más elitistas, más escondidos, que tienen evidentemente otras ganancias en recursos económicos. Pero está muy asociado al tema económico, y en este nivel a necesidad, mucha necesidad. Y si analizamos los perfiles victimológicos, que seguramente tú ya leíste sobre eso, pues vas a encontrar que eran mujeres que tenían cierta necesidad, que eran madres solteras, sí, muy jóvenes, que eran consumidoras, en fin. Había todo un tema victimológico que era propicio para Freddy Valencia. Es decir, Freddy Valencia Claro. le sacaba un Provecho. beneficio a eso. Él sabía que ahí podía captar esas víctimas. Y eso lo sabe el asesino serial. Él sabe que hay niños en cierta situación de vulnerabilidad. Por eso otros asesinos seriales de nuestra historia en Colombia se han aprovechado de eso, ¿sí? De niños en situación de desprotección, pobreza, abandono, a los cuales se engañaba muy fácil haciéndole una promesa por 2.000 pesos, 1.000 pesos, 5.000 pesos. Ayúdeme allí a traer unas vaquitas. En la mente del niño es muy fácil engañarlo, el cerebro del niño es fácilmente engañable. Entonces así era como lo conducía a un cañaduzal, a un sitio despoblado, allí lo accedía carnalmente, lo asesinaba, en fin. Fíjense que se mantiene el patrón en ese sentido con el tema de Freddy Valencia a nivel de la victimología. Entonces sí, tenía una victimología muy específica. Tú has dado un rango etario y evidentemente es el rango etario que la Fiscalía General de la Nación, Policía Judicial, pudo establecer a través de la exhumación de los cuerpos. Pero yo presumo que había menores de edad también. ¿Sí? No se le ha probado, pero presumo que sí. Y sus crímenes fueron entre 2011 a 2015, que fueron 5 años. Doctor, ¿un asesino serial es una persona inteligente? No, si fuera inteligente no optaría por ser criminal. Es una persona astuta. Y qué bueno que tú preguntas eso, Valentina, porque debemos diferenciar entre lo que es la inteligencia o el cociente intelectual, porque la inteligencia no es una sola. De hecho, se habla de inteligencia múltiple, hay inteligencia artística, hay inteligencia matemática, hay inteligencia social. El doctor Garner, que es de los últimos científicos en temas de inteligencia, ha definido 7 inteligencias que se pueden medir, ¿no? Los asesinos seriales no son inteligentes en el sentido que tengan ese cociente intelectual, ¿sí? Que sean individuos que tengan una facilidad en artística, matemática, interpersonal tal vez sí mucha, pero para explotar, para manipular. Se ha encontrado que son astutos, y la astucia es la capacidad para leer al otro, para predecir conductas del otro, y precisamente por esa habilidad poderlo manipular, poderlo leer con facilidad. Pero es astucia. No, inteligencia. Astucia, Claro, y no muchos confundimos inteligencia. eso porque dice, pucha, ¿cómo hizo él para cautivar Ajá. tantas mujeres, llevarlas? Así es. Tampoco. Evidentemente hay que desarrollar unas habilidades que si las medimos, pues pueden estar dentro del cociente intelectual, pero jamás va a estar en un cociente intelectual alto. Doctor, tú entrevistaste a Freddy Valencia. ¿El qué te dijo? Bueno, yo tuve un contacto de una entrevista. Recién salió la noticia, todo el tema de cómo se logró la captura de él, de cómo se llegaron a las fosas donde estaban los restos de las víctimas. Hubo una coincidencia de la vida, y fue que precisamente el primer abogado que él tuvo, que fue un abogado asignado por la Defensoría Pública, que como todos sabemos pues son abogados que coloca el mismo Estado, ¿sí? Para proteger derechos fundamentales que todos tenemos. Y mira, aquí quiero hacer un paréntesis, y es que en Colombia, cuando ocurre mucho en Latinoamérica, pero en especial en Colombia, cuando se descubre alguien con conductas tan aberrantes, tan fuertes como las cometidas por Freddy Valencia, lo primero que el común de la gente dice al ver y escuchar eso es: ya ponen en la pena de muerte, esta persona merece morir tal cual como lo hizo con las víctimas, en fin. Mire, Colombia no es un país en el que sea posible la pena capital, y no es posible porque nosotros tenemos unos tratados internacionales
y entre los tratados internacionales una protección a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Y así llamado un monstruo a Freddy Valencia, pues Freddy Valencia, en el momento en que es capturado, tenía unos derechos como cualquiera de nosotros, como los que tuvo Garavito hasta el último suspiro que dio de vida. Por eso él tutelaba, y en esas tutelas le protegían esos derechos fundamentales, y tenía ciertos privilegios que él conseguía haciendo valer sus derechos, porque no dejaba de ser humano. Así lo llamáramos monstruo, y así hubiera cometido la cantidad de conductas antijurídicas, ilícitas, que cometió. Entonces a Freddy Valencia, precisamente por esa protección de sus derechos, le asignan un abogado de oficio. Entonces la coincidencia es que ese primer abogado de oficio, llamado Rommel Salazar, había trabajado conmigo en el DAS, había sido compañero mío del DAS. Y él me llamó y me dice algo así como: oiga, mire, adivina quién me acaban de asignar. Y yo, pues ni idea, o sea, está en la Defensoría Pública, debe ser. Y era Freddy. Y algún violador, le dije yo. Algún violo es como se conoce en el argot. Y entre ellos, en las cárceles también. Y entre ellos se llaman de violos, violos, así es, sí. ajá. Y me dijo: Freddy Valencia. Yo le dije: ¿Monstruo Monserrate? Me dijo: sí. Le dije: uff. Le dije: déjeme ver documentación. ¿Qué hay de él? Me dijo: no, doctor Belín, no lo voy a dejar ver eso, pero no, dígame qué podemos hacer ahí. Pues imagínese el chicharrón, me dice él, porque pues evidentemente yo tengo que ejercer la defensa de Freddy Valencia. Dije: permítame entrevistarlo, o sea, hable con él, y si da la autorización, que yo haga una entrevista en el tiempo que me autorice, no importa. Estaba en una estación de policía, que había sido capturado. Él todavía no estaba en establecimiento carcelario, entonces fue un poco más fácil conseguir. O sea, estaba en un CAI. Si lo pasan a estación 100 inicialmente, y ahí es donde llego yo. Lo tuvieron detenido, y ahí tengo la oportunidad de hablar con él. Y al igual que como empezamos tú y yo a hablar, mi primer interés fue sobre el tema de su pasado, ¿no? De qué había. ¿Qué encuentro? Encuentro un hombre que empieza a hablar inicialmente con monosílabos. Él no se soltaba, ¿sí? Su expresión era de una caradura de alguien, sí. Por ejemplo, él cómo te contestaba. Danos un Aparentemente muy ejemplo. fuerte. En un momento recuerdo que yo le pregunté si dentro de las mujeres que él había abordado y con las cuales él había tenido ese ritual, porque yo le hablaba de un ritual, porque eso es en lo que en la mente del asesino serial ocurre, son rituales. ¿Y cómo es un ritual? Es decir, cómo piensa primero en la víctima, ¿sí? ¿Qué fantasía tiene con ella? ¿Y qué es lo que quiere hacer con la víctima? Todos los asesinos seriales tienen inicialmente una fantasía. Es inevitable que nuestro cerebro imagine, eso es absolutamente inevitable. Lo que pasa es que las imaginaciones, o lo que pasa por nuestro cerebro, por el tuyo y por el mío, pues es muy diferente a lo que pasa por el cerebro de alguien como Freddy Valencia. Uno no se imagina una cosa tan bizarra. Ellos sí, y ellos imaginan cómo hacer ese tipo de ritual, ¿sí? Cómo captar a la mujer, qué tipo de mujer es. Seguramente ya ha tenido un primer contacto con ella, o la ha visto en alguna zona de las que él frecuenta. Después él quiere someterla de X forma, o quiere que le haga X situación de tipo sexual. Además fantasean con que es voluntario, no tanto, sino que a la víctima le gusta, o que la víctima disfruta, o que él es un super macho por hacer ese tipo de situaciones, en fin. ¿Qué quiere hacer después con el cuerpo? Y inclusive en qué sitio la quiere guardar, la quiere enterrar, porque él sí tenía muy claro todos los sitios en los que dejó víctimas. Podríamos decir que también Freddy era un psicópata. Podríamos decir que sí tenía elementos de psicopatía, por supuesto. Sí, la psicopatía no es un diagnóstico como tal, entonces. ¿O cuál es la diferencia de psicopatía a asesinos seriales? Uy, muchísima, Valentina. Es mucha diferencia, ¿sí? Y de hecho es algo que quiero que desmitifiquemos, ¿sí? No todos los asesinos seriales son psicópatas, y tampoco no todos los psicópatas son asesinos seriales. Muchos psicópatas no tienen antecedentes criminales, pero muchos psicópatas sí son
individuos infieles, irresponsables con su familia, en su casa, que generan mucho dolor a su alrededor precisamente por lo engañadores que son, por lo manipuladores, Pero no nunca, cometen crímenes. nunca cometen crímenes. Pero entonces en su cerebro sí están pensando cosas que no deberían ser, o cómo funciona eso. Están pensando cosas para satisfacerse en ellos mismos, ¿sí? Para salirse con la suya. El psicópata es muy de eso, es muy de querer salirse con la suya. El psicópata es muy de utilizar a los demás, ¿sí? Es muy utilitario en sus relaciones interpersonales, ¿no? Para responderte, ¿que Freddy Valencia tenía rasgos de psicopatía? Sí, claro. Su falta de empatía, el nivel de manipulación, la mentira patológica, ¿sí? Esa era la estrategia para captar a la víctima, el hecho de no sentir ningún tipo de remordimiento por lo que le hacía a las víctimas, absolutamente. El hecho de culpabilizar a la víctima, que es un acto irresponsable dentro de los rasgos de la psicopatía. ¿Y una persona cómo se vuelve psicópata? Porque Freddy desde niño tenía ira y tenía depresión, pero desde niño no son psicópatas, ¿o sí? ¿O desde qué edad podríamos decir que una persona es psicópata? Valentina, hay varias cosas ahí para responder y para trabajar. Y precisamente por eso mismo quiero que se desmitifique un poco el tema de la psicopatía, ¿no? Entonces, primero, no nacemos psicópatas, o sea, genéticamente no hay un gen de la psicopatía. Te lo digo por los estudios que se han hecho con el genoma. ¿Qué es el genoma? Toda la carga genética que tenemos nosotros al nacer, lo que nos hace seres humanos, eso es el genoma. ¿Cuántos genes tenemos los humanos? 20.300. De esos 20.300, ¿cuántos intervienen en nuestro cerebro? Más o menos 8.000. ¿Qué porcentaje hay heredado? Muchos porcentajes. Y entonces de esos, ¿cuántos pueden propender a la agresividad? ¿De qué porcentaje? Sí hay un porcentaje. Entonces es muy posible que él haya traído una carga genética de predisposición a la agresividad. Puede ser por línea paterna, por línea materna. Puede ser también que lo haya vivido en esos pocos años antes de que su mamá falleciera o que lo abandonara o de que no estuviera, de violencia intrafamiliar. Es posible que eso haya ayudado a formar el monstruo. Es un caldo de cultivo, hay varias cosas ahí que nosotros podríamos analizar para ir definiendo cómo fue que se formó Freddy Valencia, pero dentro de las que yo te he mencionado están las principales, ¿no? Okay. Sin llegar a afirmar que es un psicópata puro, no. Es un sujeto con muchas conductas antisociales que facilitaron que hiciera básicamente todo eso que hizo, que tuviera esa victimología, que tuviera ese tipo de rituales y que generara tanto dolor en todas estas víctimas, en todas estas mujeres en situación de vulnerabilidad. Doctor, ¿por qué el modus operandi de Freddy era la asfixia? Eso es interesante y incluso se asocia tanto a su modus operandi como a su firma. Y ya te explico cuál es la diferencia. El modus operandi es la manera como el criminal comete el crimen, qué es lo que hace para salirse con la suya, ¿sí? Okay. Básicamente. Entonces, si estamos hablando de un asaltante callejero, pues él sabe que un sitio entre más oscuro y más despoblado, pues es un contexto más propicio para cometer el asalto. Sabe que utilizar un arma e intimidar con cierto vocabulario es absolutamente necesario para someter a la víctima. Algunos sienten ya por experiencia que es mejor utilizar arma blanca, y entre más grande sea el arma blanca del cuchillo, inclusive yo tuve la oportunidad de trabajar con algunos jóvenes en situación de criminalidad, transgresores, yo no los llamo delincuentes, que son menores de edad, pero ellos me decían, profe, en esa época, profe, es que al cuchillo lo llaman pulmón. Entonces, entre más grande sea el pulmón, Mejor. más susto genera en la Claro. víctima. Y así es. O ya si se pasa a otro nivel y tiene el acceso al arma de fuego, pues la manera como utiliza el arma de fuego. Y todo lo que hace para lograr el objetivo, es para reducir a la víctima y que la víctima le entregue lo que él quiere que le entregue. Es un celular,
joyas, billetera, lo que quiera, dinero, en fin. Ese es el modus operandi. ¿Cómo lo hace? El modus operandi es dinámico, Valentina. ¿Qué significa eso? Que el modus operandi va cambiando. El modus operandi lo va perfeccionando el criminal a medida que va teniendo esa escalada, esa experiencia. Lo va mejorando, pero siempre va a ser el mismo modus operandi. Lo va mejorando y por eso no es el mismo. Va cambiando. Ok. ¿Ves? Es dinámico, va cambiando, va cambiando. ¿Qué no cambia? La firma. La firma es un elemento psicológico, conductual, que imprime en especial los seriales o los criminales seriales. No hablemos solamente de los seriales porque también serialmente hay agresores sexuales seriales y también hay estafadores seriales. Entonces no hablemos solamente de seriales. Pero para el caso particular, por ser Freddy Valencia, pues vamos a mencionar como serial. La firma es eso que imprime, bien sea en la víctima o en la escena, que es innecesario dentro de un modus operandi, pero que está dando una información muy importante conductualmente de alguna necesidad, alguna situación que el agresor quiere mostrar. La asfixia mecánica, pese a que sí hacía parte de su modus operandi porque era como la manera como él ultimaba a la víctima, también tiene una connotación de firma en el sentido de que la cercanía que tenía con la víctima le permitía consolidar ese poder y ese control. Ver cómo se le iba la vida a la víctima al momento de asfixiarla, además que era un sujeto con unas manos grandes, pues le generaba cierto placer. Puede ser placer sexual, ¿sí? Yo lo leo neurológicamente y es placer dopaminérgico. La dopamina es uno de nuestros transmisores que se encarga de darnos placer de manera aguda, es decir, momentánea, como la tiene el consumidor de drogas, como la tiene el que ve pornografía, como la tiene al que le gusta el juego patológico, en fin, es momentáneo. Por eso al pasar rápido, pues después hay una etapa de latencia y hace que quiera más y que quiera más, y eso es lo que genera la adicción. Pero entonces era tener ese momento de placer de ver cómo se le va la vida a la víctima. Pero había otros elementos de la firma, y es la ropa interior que él les regalaba antes de agredirla sexualmente. Él compraba ropa interior de diferentes tallas, ¿no? O ya sabía más o menos, calculaba la talla de la mujer a la que él ya tenía predestinada para asesinar, y le pedía que usara esa ropa interior. Lavaba el cuerpo de la víctima. Tenía unos elementos que desde lo psicopatológico llamamos obsesivo-compulsivos, como de limpiarla, una necesidad de limpiarla. Pero él solamente le quitaba la parte de abajo, no la de arriba. Hubo algunas víctimas que se encontraron desnudas completamente, pero la gran mayoría de las víctimas, y esa pregunta es muy interesante, Valentina, las encontraron desnudas de la cintura hacia abajo. Y amarradas. Y amarradas, claro, sometidas. Si te das cuenta ahí conductualmente cómo está el tema del sometimiento, de ponerlas en incapacidad de resistir, y la connotación sexual, ¿sí? La desnudez, bien sea completa o de la cintura para abajo. Todo eso nos da información en los procesos de perfilación criminológica. ¿Y por qué él solamente de la cintura para abajo las tenía desnudas? ¿Eso tiene algo que ver? Sí, es un tema, es una forma de sexualizarlas, ¿sí? Evidentemente él las accedía carnalmente vía vaginal y pues era la manera también de tener la facilidad para poderlas acceder y dejarlas así. Fíjense que hay un irrespeto incluso por el cuerpo. Si hubiera un respeto por el cuerpo, pues o si sintiera, por ejemplo, mira que este dato es bien interesante, cuando un asesino siente remordimiento por lo que ha hecho, tapa o cubre el cuerpo, lo esconde. Eso es lo primero que cuando uno va a una escena de crimen analiza, o cuando uno tiene fotografías de escena de crimen analiza, o cuando uno tiene acceso a una necropsia y en la necropsia está escrito cómo es que el cuerpo se encontró, uno analiza psicológicamente qué elementos pudo haber del agresor o hay del agresor. Pero Freddy Valencia no, la exponía, no volvía, de hecho colocaba a un lado la ropa interior cuando enterraba el cuerpo,
o por lo menos lo que da cuenta de los cuerpos exhumados, y las dejaba así, que también era una manera de... Y él decía que era una manera estratégica para él. Claro, Sí, es estratégico es. claro, le facilitaba. Es que le genera cierta excitación, ¿sí? Y quiero que cuando yo hablo de excitación no es solamente sexual. Excitación lo podemos tener de muchas maneras, es dopamina. Le genera cierto placer, cierta excitación hacer eso de esa manera. Él también decía que actuaba de una manera pulcra y, digámoslo así, calmada. ¿Él en algún momento te expresó eso? ¿Qué me decía él? Él básicamente decía que las muertes habían sido accidentales. Él decía que el juego sexual era consentido y que cuando él practicaba asfixia como una forma o como un componente dentro de la relación sexual, las mujeres resultaban muertas. Que en otros casos fue defensa propia, que todas o algunas de esas mujeres, para no hablar de generalizaciones, le intentaban robar las cosas que él tenía en su cambucha. Cuando yo le preguntaba qué cosas o qué de valor había ahí, pues él no sabía responderme qué tenía de valor. Me decía que comida, droga alucinógena, es posible que eso sí haya sido de valor, en especial para la víctima por su situación precaria, pero no algo como para que la víctima quisiera robarle. Pues de igual manera, según lo que él manifestaba cuando las captaba, en la L, en Cinco Huecos, en el antiguo Bronx, pues presuntamente él concertaba con ellas que le dieran algo de sexo a cambio de que él les daba comida, Hospedado. y más droga alucinógena y el hospedaje. Pero eso no era así, es decir, es posible que se haya utilizado ese argumento para captar, que sí haya sido esa, como el discurso, la narrativa que él haya utilizado para captar a las mujeres. Pero evidentemente cuando ya estaban allá en su cambucha, en su zona de confort, pues el ataque era inminente, era otra la situación. Seguramente a ninguna de ellas les había dicho que a cambio quería sexo, ¿no? Porque voluntariamente no le genera satisfacción, que era lo que hablábamos ahorita, ¿sí? Si uno quiere tener una relación sexual, pues puede ser como debe ser, consentida, ¿sí? Pero a él no le gustaban las relaciones sexuales consentidas. Él necesitaba la violencia, desplegar la ira, la humillación, el control, precisamente sobre estas mujeres. Doctor, según información se dice que gracias a un perro o a unos perros se dio la captura de Freddy Valencia. Sí, Valentina, mira que esto es bien interesante porque da para que hablemos de varios temas y uno de esos es precisamente la importancia del olfato del perro. Un olfato que no ha podido ser emulado por ninguna máquina, ¿sí? Tanto que por eso es que todavía en los aeropuertos, en los grandes aeropuertos en el mundo, se siguen utilizando perros para detección, no solamente de sustancias alucinógenas, sino de dinero falso, de alimentos prohibidos, en fin, de varias cosas. Es de utilidad el olfato del perro. Y precisamente uno de esos olfatos de un perro que seguramente no era de raza, que ni siquiera estaba entrenado para eso, fue que se hizo la detección de uno de los cuerpos que escondía Freddy Valencia en uno de sus cambuches. Y que unos vecinos de ese sector montañoso pusieron en conocimiento de la policía. Es cuando la policía llega, se da cuenta primero del cuerpo, obtienen la identidad de Freddy Valencia y después proceden a la captura de Freddy Valencia. Y aquí hay algo también muy interesante al momento de la captura. Es que cuando se captura a Freddy Valencia no se sabía que él era un asesino serial. De hecho se supo que era un asesino serial porque él lo admite. Pero él lo admite por un rasgo de su narcisismo, ¿sí? Me explico, de sentirse y creerse mucho más que los demás, que también es muy psicopático, y dice, no, esa no es la única, tengo muchas más. O sea, pensaron que de pronto él era un habitante de calle, que sí había cometido de pronto un crimen, pero no un asesino serial. Exactamente. No se lo imaginaron, ¿sí?
Recordemos que los primeros respondientes en una situación como un posible homicidio o el hallazgo de un cuerpo, digamos, seamos más concretos, es la policía de vigilancia. ¿Sí? O sea, son los del cuadrante, es a los primeros que llaman. Policía de vigilancia ya le reporta a policía judicial, que son los que se encargan precisamente de ir a controlar la zona, hacer todo el tema de la investigación forense. Entonces el primero le reporta eso a policía de vigilancia. Policía de vigilancia les dice a policía judicial. Afortunadamente la gente de policía judicial dijo, es posible que sí, pero pues hay que profundizar. En la profundización le hacen a él una entrevista. Tengo entendido que se asesoran incluso del grupo que tienen de perfilación criminológica en la policía, que además es muy bueno. Hay tanto un grupo en la Policía Nacional como otro en el CTI. Tengo entendido que fue Policía Nacional quien manda a un delegado que le hace una entrevista conductual y en la entrevista concluyen que sí, que hay que acompañarlo a él porque posiblemente sí hay más víctimas y posiblemente sí estemos ante un homicidio, ante un asesino serial. Ese mismo Freddy Valencia quien conduce a la gente de policía judicial, a los forenses, a uno de los sitios donde tenía ocultos cuerpos. Y yo digo a uno de los sitios porque sigo presumiendo que hay más. Todavía. Y sigo presumiendo que dentro de esas víctimas hay menores de edad. Que él sabe que no va a entregar, que no va a admitir, precisamente para no perjudicar su situación jurídica. Doctor, ¿y por qué crees que hay menores de edad? Por la prolijidad con la que él atacaba a las víctimas y buscaba a las víctimas. Porque además, fíjense en lo siguiente. Yo tuve la oportunidad de hacer el análisis victimológico en especial de 4 de las víctimas. La mayor de ellas tenía 31 años. Se llamaba Jessica. No lo olvido. Y Jessica fue, según la evidencia forense, quien más se opuso a la agresión de Freddy Valencia. Por eso él le rompe el tabique, le genera un hematoma en uno de sus ojos y la acuchilla. Es la única víctima que se encontró con heridas de arma blanca. ¿Qué implica eso? Precisamente la resistencia de la víctima. Si estamos hablando del modus operandi, fíjate, de que cada vez va perfeccionando mejor el crimen, pues Freddy Valencia empieza a sentir y a creer y a entender que entre más años tenga la víctima va a ser un poco más difícil someterla. ¿Sí? No solamente por lo que le pasó con Jessica, sino que seguramente eso también le pasó con algunas otras. Sí. Entonces, tener unas víctimas de menor edad, de una contextura ectomorfa como la tuya, por ejemplo, que eres delgada, que eres flaca, pues va a ser más fácil para dominar a esa víctima en el momento del ataque. Por eso presumo que dentro de esa dinámica del modus operandi, pudo haber atacado víctimas menores de edad y hay víctimas menores de edad. Seguramente como estas mujeres eran habitantes de calle, no se supo nada de las familias de ella. O sea, eran NNs. Claro. Y él lo sabe y eso acrecienta la victimología, eso hace que eso sea más atractivo para el agresor. Saber que no hay quien las esté buscando o saber que no hay a quien les importe, ¿sí? Eso aumenta el riesgo victimológico. Por eso fíjate que la gran mayoría de seriales son personas vulnerables, ¿ves? Y en eso hay que hacer una reflexión profunda, en eso hay que educar, en eso hay que comprender, eso hay que protegerlo también. Nuestros niños, niñas, adolescentes, personas en discapacidad, personas de la tercera edad, nuestros ancianos, porque son precisamente víctimas o pueden convertirse mejor en vulnerables para ser victimizadas por sujetos como Freddy Valencia. Freddy Valencia, cuando lo entrevisto, y ahí estaba incluso presente el abogado, él de manera sonriente me dice que sus víctimas eran mucho más. Y es cuando yo le digo, ¿cuánto es mucho más? ¿Pueden ser 100? Y él sonríe y me asiente y me dice, no me dice sí, pero el asentir con su cabeza está afirmando que efectivamente pueden ser esas o más, o que perdió la cuenta de cuántas eran. Yo le pregunto incluso si habían jovencitas, si había menores de edad,
de igual manera sonríe hacia el gesto como de que Está sí, afirmando. de que lo que está afirmando, ¿no? Pero no lo admite por lo que te mencioné anteriormente, porque él tiene la astucia de saber que eso lo podía incriminar penalmente y que le podía acrecentar su pena. De hecho, fíjate que la justicia en algún momento fue bastante laxa, ¿ves? Porque un juez lo condena por los homicidios, pero no lo condena por los accesos carnales violentos. Y el argumento que da el juez para no condenarlo es que no encontró prueba biológica, que la fiscalía no le aportó prueba biológica. Por eso en la apelación, sí, la fiscalía no le habla de prueba biológica, pero sí le habla de prueba conductual, de prueba comportamental, que es de lo que tú y yo hemos hablado aquí. Conductualmente, ¿qué está diciendo haber encontrado unos cadáveres desnudos completamente o desnudos de la cintura para abajo? ¿Qué está diciendo conductualmente que hayan estado amarrados? ¿Qué dice eso? Fíjate que no hay que ser un científico para deducirlo. Tú fácilmente puedes deducir que había un contexto sexual, que hubo una agresión sexual y que las puso en incapacidad de resistir. Doctor, ¿cómo podemos finalmente analizar el perfil de Freddy Valencia? Estamos hablando de un asesino serial como tal. Cumple todos los requisitos del asesino serial, victimológicamente hablando, en el modus operandi y en la firma. Que si no hubiera sido descubierto, si no hubiera sido capturado como afortunadamente ocurrió, pues el nivel de víctimas había sido impresionante. Es decir, todavía estaríamos teniendo muchas mujeres desaparecidas en esta zona deprimida de la ciudad de Bogotá. Que si hubiera sido un asesino serial estilo Garavito, es decir, de aquellos que viajan de sitio en sitio, que no se quedan en un solo sitio, pues imagínate el nivel o la cantidad de víctimas también que tendría en su haber. Que aquí teníamos uno que tenía arraigo, él estaba arraigado con el tema del Cerro de Monserrate, pues porque era su zona de confort, porque la conocía muy bien, porque además tenía inclusive un negocio alterno y era que alquilaba cambuches, sacaba ahí algo del tema económico para su consumo, para su supervivencia y para seguir captando estas mujeres en situación vulnerable, atacándolas, y que tenía algo de lo cual no hemos mencionado hasta el momento, Valentina, pero que es muy importante y seguramente en esta temporada y en lo que vamos a seguir trabajando vamos a mencionar, y es conciencia forense. ¿Qué significa la perfilación criminológica de la conciencia forense? Todo aquello que el criminal hace para evitar ser descubierto. ¿Qué hacía Freddy Valencia? Enterraba los cuerpos, no los dejaba a la deriva, para precisamente de alguna manera borrar la evidencia y que no sospecharan de él. Sí. Mujeres que no tenían una identidad plena, que era difícil lograr su identidad plena. Esta era una ventaja también para él. Y si tenían algún tipo de identificación, pues él se deshacía de ese tipo de identificación para que no se descubriera de quién se trataba. Todos estos elementos eran manejados de manera perversa para ir perpetuando ese actuar criminal de Freddy Valencia. Pues doctor, un caso lamentable en Colombia, uno de tantos, y nuestro sentido pésame a todas las familias víctimas de este personaje. Claro que sí, sin duda, hay detrás de cada una de ellas, independientemente de si tuvo o no el apoyo de su familia, pues también había una familia. Fíjate, y tú lo recordarás, que muchas de ellas tenían hijos, hijas pequeñas. Es un tema fuerte, lamentable. ¿Qué es lo que hacen los asesinos seriales? Dejar toda una estela de dolor en esos dolientes que son sus familiares. Yo soy Valentina Estupiñán. Yo soy Belisario Balbuena. Para más contenido en exclusivo, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen. Hasta el próximo episodio. Hard responsibility.